9 de la mañana, 24 minutos. Volvemos aquí en Arriba Gente sobre un tema en el que hemos tenido muchas opiniones, lamentablemente señalando con preocupación el tema de la obesidad infantil en nuestro país. Uno de los problemas de salud considerado por la Organización Mundial de la Salud más graves del siglo XXI. Y Uruguay está lamentablemente entre los países que califican muy mal con respecto a este hecho. Ha sido incluso señalado como epidemia. Así que para hablar de alimentación saludable y en particular, obviamente, en la niñez y la prevención que debemos realizar los adultos para no llegar a este tipo de problemas, es que estamos con la presidenta de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas, AUDIN, que es Silvana Carrato, a quien ya le estamos agradeciendo el haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, un problema que, señalado por la Organización Mundial de la Salud, a Uruguay lo golpea particularmente porque, digamos, tenemos un serio problema en cuanto al tema de la obesidad infantil y daría la sensación que no está como debidamente concientizado por la gente. ¿A qué le denominamos, o sea, cuándo podemos denominar que un niño es obeso? ¿Debe ser algo que nos diga el médico? ¿Tiene que ser algo que tiene que ver con la recomendación que ya el pediatra realiza? ¿O desde los propios padres deberíamos darnos cuenta de esa situación? Son parámetros antropométricos de diagnóstico según peso y talla. Entonces se construyen ya sea el índice de masa corporal para la edad o peso para la talla según si es menor de 2 años o si después de los 2 años el indicador de más relevancia para este diagnóstico es el índice de masa corporal para la edad, y se utilizan los patrones de crecimiento establecidos por la Organización Mundial de la Salud para compararlo según si está por encima o por debajo de lo que se considera un crecimiento adecuado. Entonces, según si está por 2 desviaciones por encima de 2 desviaciones estándar por encima, se considera obesidad o sobrepeso. Y allí no debería ser el profesional, en este caso el pediatra, digamos, el que inmediatamente advirtiera, porque, digamos, la situación de obesidad uno supone no es algo que salte de un día para el otro, es decir, es progresivo, tiene que haber algo que determine, decir, bueno, sería bueno que este niño tuviera un pase para una dietista, una nutricionista, o por lo menos el consejo de comenzar a controlar el tipo de alimentación que tiene. Sí, sería importante, como siempre, la premisa es prevenir. Y precisamente una vez diagnosticada la obesidad, estos indicadores, por ejemplo, que se utilizan a nivel poblacional, que vos estabas resaltando, que nos ubican, por ejemplo, Uruguay, el quinto en regional en obesidad infantil, es en base, por ejemplo, al índice de masa corporal para la edad. Este indicador no necesariamente no nos está hablando de la distribución de la grasa o si esta grasa es abdominal, por ejemplo, y que la tendencia marca de que los depósitos de grasa corporal son cada vez tendientes a tener más grasa y menos músculo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no están siendo contemplados a la hora de solamente pesar y medir a un niño. O sea que la situación podría ser peor aún si tomamos en cuenta dónde se acumula la grasa de los niños. Sí, pero con esto no estoy hablando del hecho del diagnóstico, que esté todo puesto sobre el diagnóstico. El abordaje del problema no debe ser desde el punto de vista, hay que diagnosticarlo antes, sino de que tenemos un problema que debe ser abordado con una visión de ambiental, sobre todo una perspectiva de ambiente obesogénico y de ciclo de vida, o sea, de lo que es pregestacional, gestacional, luego en la lactancia, en el primer año de vida,
luego, desde que tiene el primer año de vida, o sea, la primera infancia, el periodo después de la primera infancia y la adolescencia. Los años después de la primera infancia y la adolescencia. Ese es el enfoque del ciclo vital y el enfoque de ambiente obesogénico. Eso es lo que se recomienda para abordar el problema de obesidad infantil que estamos teniendo. ¿Por qué ambiente obesogénico? ¿Por qué? Porque tenemos un problema donde tenemos una alta disponibilidad de alimentos que están dados por la globalización y el mercadeo de alimentos ultraprocesados, de los cuales, hablando de ranking, también estamos en la cabeza, o sea, somos a nivel regional los consumidores más grandes de alimentos ultraprocesados en la región. Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos estos alimentos ultraprocesados que son ricos en grasa, sal, azúcar. ¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados, por ejemplo, que consumen los niños? Para saber con nombre y apellido, no sé, galletitas, ¿cuáles son esos? Ahí va. Esto es una de las recomendaciones y de abordaje de la obesidad infantil. Que la población pueda reconocer con facilidad, ¿no?, este perfil nutricional de cuáles son estos alimentos para poder sacarlos de la dieta, ¿no? Precisamente, ¿cómo reconocerlos? Bueno, son estos industrializados de que los llevas a las mesas, ¿cómo es que se llaman? Bueno, las papas industrializadas, los snacks. Un ejemplo ultraprocesado puede ser un alimento primario como el tomate o la salsa de tomate o el ketchup, por ejemplo. No, por ejemplo, la salsa de tomate es un procesado. Tiene un procesamiento simple. ¿El ultraprocesado qué sería? El ketchup sería el ultraprocesado. El ultraprocesado sería el ketchup. Ahí va. Después, dentro de las carnes, quería llegar que esto es lo que quería decir, porque esto lo consumen pila los niños. Sí. Las formitas. Esas formitas de pollo, por ejemplo. Tipo nuggets. El tipo nuggets, ahí va, ese tipo de cosas. Esos son los ultraprocesados, que tienen poco del alimento primario. Claro, el alimento primario, por ejemplo, un nugget de pollo sería la carne del pollo, entonces, ¿cómo lo pueden, ahí va eso, cómo lo pueden reconocer? Que vos ves la lista de ingredientes. Entonces tienen poco el alimento primario, tiene pollo, tienen almidón, tienen sal, tienen agregado tienen otro tipo de sales que vos lees ingredientes así, tienen nitratos, esto, lo otro, y tienen otros ingredientes que ni siquiera entendés. Aunque nos diga pechuguitas rebozadas. Ahí va, dice pechuguita rebozada lo que te venden, pero después lees los ingredientes y no son pechuguitas rebozadas. Pechuguitas rebozadas es lo que vos haces en tu casa, las cortás, las rebozás y las pones en una placa de horno y te quedan con las formitas que vos quieras. Pero eso no es, eso es un procesado que forman como una pasta con otras cosas y estás comiendo otra cosa que tiene poco de pechuguita. Claro. Y ahora, asumido el tema y el problema de que tenemos niños con una situación de obesidad compleja en nuestro país, ¿cómo abordarlo para revertir esa situación? ¿Qué hacer con los niños? Por ejemplo, ¿es aconsejable que los niños consuman productos light, productos dietéticos, por ejemplo, para ayudarlos digamos, a disminuir de peso, a mejorar su situación sanitaria, o no? No, lo ideal sería enfatizar en una alimentación hacia la comida, a recuperar la comensalidad, primero que nada, que eso se ha perdido. Se ha perdido esto de comer. ¿Qué es eso? Ahí va, comer en familia. Se ha perdido comer esto de compartir con otros, sentarnos todos por ejemplo, en la cena, aunque sea compartir con el abuelo, la tía o el referente familiar, que todos juntos se sienten a comer, a compartir un momento del día en la mesa, ¿no? Que se recupere la comida casera. Que se recupere, que no sea solo comida comprada, que se sirva, que no se sepa qué es lo que comió el niño, que haya un desconocimiento total, que se revisen esas prácticas primero que nada y que se incluya esto de hacer la compra, de comer más frutas, más verduras, de incluir ese tipo de cosas. Entonces, antes de pensar, bueno, los niños tienen que bajar de peso, ¿cómo van a bajar de peso? A través de, quitemos el azúcar, vamos a incorporar alimentos dietéticos. No, vamos a incorporar alimentos caseros. Vamos a pensar entonces, a revisar un poco qué es lo que hacemos, a pensarnos un poco en la familia, qué prácticas estamos haciendo y de a poco, ¿no? Es un proceso.
Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer, hay un juego online que se llama Método Buquet, es español, que es que lo que le propone a las familias, por ejemplo, las familias se registran, ¿no? Y lo que le propone es un plan de 28 días donde las familias tienen el reto de ir incluyendo, tienen un plan semanal que van incluyendo, por ejemplo, un jugo de fruta natural todos los días. Después tienen metas diarias que son individuales y para toda la familia. Por ejemplo, incluir una fruta, día 1, incluir una fruta en la merienda. Día 2, aprender el origen de las frutas y las verduras. Día 3, está siempre lo del jugo, lo de la fruta en la merienda, incorporar, hacer una ensalada a la cena, ¿tá? Con algo que les guste. Día 3, esas cosas, más yo que sé, el fin de semana, capaz de la semana 3, hacer un huerto. Entonces a los 28 días, ya con todas las metas y no sé qué que completaste, ganaste pila de puntos, competiste por una semana de un año de frutas y verduras gratis, eso era el juego, ¿no? Porque era algo que también había un compromiso detrás, estatal y no sé qué más. ¿Es viable todo eso con familias que cada vez trabajamos más horas, que toda la familia trabaja, que los niños desde más pequeños van más horas, por ejemplo, escuelas de tiempo completo, ¿no? Claro. ¿Es viable? Porque a mí me dicen el huerto, sí, muy lindo todo, pero ¿cuándo lo cuido el huerto? Claro, es viable, sí, es viable. No necesariamente tiene por qué ser el huerto en la casa. Por eso otra de las estrategias está que parte de los entornos saludables tiene que estar en las escuelas. Es una estrategia como de que tiene que haber un compromiso político y tiene que haber un compromiso no solo de la familia, sino que tiene que haber un respaldo hacia los esfuerzos que haga la familia. Entonces tiene que haber un entorno en la escuela, un entorno en el club donde vaya el niño a hacer deporte, un entorno saludable en todos lados. Entonces en las escuelas tiene que haber dentro de la currícula, dentro de la materia, dentro del plan de estudios, tiene que brindarse educación para la salud. ¿Y cómo estamos en la oferta, en las cantinas? Me consta en clubes muy conocidos que hay opciones saludables, pero para un niño vale 60 pesos un pedacito de torta. Y por 15 se compran otra porquería. Entonces se terminan comprando la porquería que es más gustosa, más visual y te alcanza la plata. ¿Hay algún relevamiento que si bien está a esa disposición, ¿no?, de las comidas saludables, existe una real oferta de comida saludable y atractiva para los niños? No, eso es algo en lo que hay que trabajar. Porque si bien está la ley de la alimentación saludable en los centros escolares, no ha tenido un buen impacto porque tiene como muchas debilidades y por eso es que se necesitan, por ejemplo, nutricionistas en los centros educativos. La intención ha sido muy buena, pero la aplicación se ha diluido. Claro, tiene que haber nutricionistas en los centros educativos, tiene que haber una mejor implementación y regulación del marketing dirigido de alimentos dirigidos a los niños. Para vos el etiquetado de alimentos, el proyecto de etiquetado de alimentos va a impactar positivamente, va a generar de forma tal un clic que pueda revertir todo eso que estamos hablando. Sí, tiene que ser acompañado de educación, pero sí, es parte de las recomendaciones del abordaje de la obesidad infantil, es el etiquetado de advertencia y tiene que ser acompañado de educación. Por ejemplo, perdón que siga, pero en Chile que está implementado, decían, por ejemplo, me hacían un cuento que uno en un supermercado estaba un padre con un niño y le decía al niño que quería una golosina, ¿no? Y le decía, quiero comprar no sé qué, tal cosa, y el padre le decía, bueno, pero solamente hoy puedes comprar hasta 3 sellos. Claro. Claro, entonces como que tienen como cierto nivel de código y manejo de los sellos, ¿no? Claro, decías recién, el etiquetado, pero adjuntaste la palabra educación. El etiquetado sin la educación, de que variemos un poco también la cabeza. ¿Y a qué me refiero? Recién hablaban de los alimentos ultraprocesados y hablaban de la enorme variedad de formitas de pollo que hay, porque además hay que decir eso, no es
dijo Danilo en un momento, nuggets, supremitas, hay 25 patitas, todas muy atractivas en cuanto a colorido y a todo lo demás. Ahora, también hagamos un mea culpa en el sentido de decir, todos los que tenemos hijos sabemos que, por ejemplo, concurren a cumpleaños de, hoy se estila, los compañeros de toda la clase, cuando no de toda la generación. Dígame a alguien qué cumpleaños no se festeja con hamburguesas, snacks, papitas fritas, panchitos. Bueno, dejárselo para esas ocasiones, ese tipo de comida no estaría mal. De todas maneras, yo que soy mamá de un niño de 5 años, los menús que ofrecen los salones de fiesta parecen hechos por el enemigo. Pero no hay pancho marca X, ¿no? Ni siquiera... Entonces, sobre eso quería volver, por ejemplo, en el caso de las hamburguesas, ¿no? Es decir, que ahora vemos una oferta impresionante en el sistema de hamburguesa, pero una hamburguesa que termina siendo una gran cantidad de pan, con una enorme cantidad de ketchup, si no viene acompañada de la papa frita, parece que no se puede comer la hamburguesa, y uno sabe que es prácticamente el menú, entre comillas, de los cumpleaños. Es más, si tenés un hijo, una hija que tiene un grupo más o menos numeroso de estudios, sabés que tenés 3 cumpleaños por semana, más o menos, en los que inevitablemente el menú va a ser ese. ¿Es por ahí que está el problema? Y las sorpresitas. Sí, que también son cuando se van, la parte de golosinas. La sorpresita con una bolsa llena de golosinas, ¿no? Eso habla de la pérdida de la cultura alimentaria. Entonces, también responde a cómo se ha dejado en manos o sea, el descuido que hay de la alimentación del niño. Entonces, muchos niños pasan toda la semana comiendo panchos, hamburguesas, fideos, arroz, y hay una despreocupación tal de la alimentación de ese niño y que queda muy por fuera de lo que es a veces muy distinto de lo que come el adulto. Como que no comen lo mismo, además. Claro, por esto de la falta de comensalidad que yo decía, de compartir la mesa familiar, de falta de unión, pérdida de la cultura alimentaria, de que antes se comía comida casera, se vigilaba más lo que se comían los niños, se educaba, se conversaba sobre lo que se iba a comer, ¿no? Eso se ha perdido. Entonces eso es lo que hay que recuperar, antes de pensar en un edulcorante, antes de pensar en esto. Por eso el abordaje de la obesidad debe ser un abordaje familiar. El abordaje del tratamiento del niño obeso, del niño que tiene obesidad, debe ser un abordaje hacia toda la familia, debe llevar un compromiso familiar. Entonces, los niños siempre va de la mano de la imitación, o sea, la transformación va de la mano de la imitación. No va el niño solo haciendo dieta, va también de que vos, adulto, lo acompañes comiendo ese vegetal que también va a tener que comer el niño, ¿no? También, y la imitación de los niveles de actividad física. Esto de que la familia, de que la obesidad y lo sociocultural se transfiere, ¿no? De una generación a otra, ¿no? Que estas enfermedades no transmisibles, cuando se discutía, estas enfermedades crónicas no transmisibles son transmisibles desde lo sociocultural, es esto, ¿no? Porque es todo el paquete de nivel educativo, nivel adquisitivo, nivel de actividad física, todo eso va de generación en generación, ¿no? Y no se va modificando. Bueno, esto también, las pautas de actividad física, las pautas alimentarias van de generación en generación. Entonces la transformación tiene que ir con un abordaje familiar. Por eso decía, qué importante sería, y ponía lo del método Buquet como ejemplo, de que se tome como un compromiso familiar y que no sea como algo de discusión, porque muchas veces las transformaciones alimentarias son como un momento de discusión en la mesa familiar, o un momento de discusión durante el día. Ay, no, que tenés que comer más fruta, más verdura, comé la fruta. No, y que sea como algo, como un reto o algo divertido, como un juego, como una misión, como algo compartido de que vayamos a aprender todos, que vayamos a hacer la transformación todos juntos, ¿no? Y no dejar al niño solo en esto, de que vayamos todos a hacer más actividad física.
como que hay que cambiar la visión general. Y esto, lo del cumpleaños que decías vos, es exactamente lo mismo. Capaz que no pretender que todos bueno, conversamos con los demás padres, ¿no? ¿Por qué no empezar a conversar con el padre del mejor amigo de mis hijos? De armar un cumpleaños distinto, de ofrecer otras cosas diferentes, o por lo menos el cumpleaños de mi hijo, empezar a ofrecer otras cosas distintas que no sea la hamburguesita con papas fritas. Yo un día intenté hacer un cumpleaños como los que yo recordaba de mi infancia, que me gustaban mucho y casi me matan, pero lo hice igual. Y no lo volvimos a repetir nunca más, porque me acuerdo que unos cuadraditos de pizza casera que hacía una tía que eran deliciosos, unos raviolitos con un chorrito de aceite y queso, casi me matan. Y en aquel momento lo máximo que se podía comprar eran pildoritas. Claro. Entonces hice con sanguchitos, los sanguchitos de miga con jamón y queso, qué rico, y alguno que viniera... ¿Y las orejitas de ratón en la torta? Me mata. ¿Te acordás aquello que servía para ponerle a las botellitas? Exactamente. Claro, que decorabas y todo. Sí, un conito arriba las... Lo hice una sola vez, me dijeron, papá, quédate tranquilo acá, tirate para el costado. No, y otro de los desafíos que ameritará otra invitación tiene que ver con alimentos escondidos, ¿no? Que uno piensa que está comprando algo saludable y no lo es. Sí. Por ejemplo, a veces con los yogures y la cantidad de azúcar que tienen. Sí. Claro. Alimentos lácteos que uno los compra como yogur y le dice alimento lácteo, no sabes qué es. Sí. Y no tienen nada de fruta cuando dicen que tienen fruta. Hay que empezar a leer la letra chica. No, sí, pero con desconocimiento. Y estoy con Silvana totalmente. Silvina, perdón, dije Silvana. Tenía Silvana anotado. Dije Silvana porque tenía anotado. Sí. Silvina Carrato. Estoy con Silvina. Volver a lo casero hace que tengamos que comprar menos cosas procesadas. Sí. No en el caso de un lácteo, no voy a hacer... A ver, no voy a ir a la exageración. Yo recuerdo de tener yogur casero. ¿Se acuerdan cuando te enseñaban cómo hacer yogur y todo lo demás? Pero si ya los niños se acostumbran a los sabores fuertes de esos productos y volver a lo natural. Pero volver a lo casero, entre otras cosas, implica un pienso y una elaboración y una planificación de la semana alimentaria, ¿no? Por eso ahora que empiezan las clases está bueno como tomar el reto de poder planificar, ¿no? De poder planificar la semana. Porque cuando vos llegás a las 8 de la noche a tu casa y tenés que pensar en resolver la cena, es cuando vas y terminás en la nugget. Claro, capaz que el fin de semana haber hecho las compras antes salva un poco. Muy buenos los consejos, a seguirlos aquellos que pensemos que, bueno, lo más importante es la salud de nuestros hijos. A Silvina Carrato, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Por favor, hemos estado hablando con la presidenta de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas.